Hola estudiantes, ¿cómo están? Como todos los viernes, vamos a iniciar con nuestra clase de prácticas del lenguaje. Hoy vamos a empezar a trabajar un tema nuevo. Pero antes de empezar con la explicación, quiero empezar mostrándole 3 imágenes de 3 personas famosas. A ver si ustedes las reconocen. Los desafío, ¿eh? Ahí va la primera foto. ¿Lo conoces? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? ¿A qué se dedicaba? Ahí va la segunda foto. ¿La conoces? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? ¿A qué se dedicaba? Y por último, esta foto, ¿lo conoces? ¿Cuándo nació? ¿A qué se dedica? Si ustedes no pudieron reconocer quiénes son estas personas, yo creo que sí a esta altura. Si no lo pudieron reconocer, cuando finalice la explicación les voy a decir quién es cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Por qué les mostré estas 3 imágenes? Porque tiene que ver con el tema que hoy vamos a empezar a trabajar. Para conocer a las personas y saber sobre la historia de su vida, yo tengo que hacer una investigación. Y al momento de investigar, tengo que ser consciente de que esa investigación debe ser puntual y precisa. Por eso, la herramienta que se utiliza para conocer la historia de vida de una persona es el tema que hoy vamos a empezar a trabajar, que es la biografía. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar definiendo qué es la biografía. La biografía es un texto que narra sobre la historia de vida de una persona. ¿Sí? Bien, puede ser una persona famosa o no. Generalmente la biografía se escribe sobre personas famosas. O sea que es un texto que se escribe sobre la historia de vida de una persona, incluyendo lo siguiente: sucesos de su vida personal, de su vida profesional, la fecha y el lugar de su nacimiento y el de su muerte, si la persona ya, digamos, murió, recuerdos, viajes y logros importantes. Todo eso incluye la biografía. Bien, vamos a ver algunas de sus características. La biografía narra sucesos verdaderos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ahí aparece escrito es lo que realmente pasó, realmente sucedió. No es una historia fantástica. Por otro lado, otra característica es que tiene una organización cronológica. La cronología tiene que ver con el tiempo, con el orden temporal. Entonces, la biografía de una persona se inicia desde el momento en que esta persona nació, cómo fue transcurriendo su infancia, cómo fue su juventud, su adultez y su vejez. Y en el caso de que la persona ya haya fallecido, además se agregan los datos de su fallecimiento. ¿Sí? Bien. O sea que yo debo empezar contando desde el momento en que la persona nació, cómo fue transcurriendo su vida hasta llegar, en el caso de que haya muerto, hasta el momento de su muerte, sino hasta el momento actual. De lo contrario sería es que yo empezara a contar sobre un personaje y empiezo contando, escribiendo sobre el momento en que se casó o sobre cuándo empezó su carrera profesional. Ahí yo no estoy respetando un orden cronológico, ¿sí? O sea, yo debo empezar desde el comienzo de la vida de la persona hasta la actualidad y si falleció, tengo que llegar hasta el momento de su muerte, ¿sí? Toda la historia de su vida. Bien. Por otro lado, la biografía se escribe en tercera persona, ¿sí?
vamos a ver que los textos escritos, los textos narrativos, se caracterizan por utilizar tres tipos de personas. ¿Sí? Una primera persona que tiene que ver con el yo, segunda persona tiene que ver con el tú y tercera persona tiene que ver con él o ella. Ahí les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo de un texto escrito en el que se escribe en primera persona es la autobiografía, que ahora después se los voy a explicar qué quiere decir la autobiografía. Un ejemplo de un texto escrito en segunda persona tiene que ver con una orden, una indicación. Por lo general en los textos instructivos. Por ejemplo, en una receta de cocina se indica, por ejemplo, vierte el contenido de la mezcla en un molde, ¿sí? O, por ejemplo, lija suavemente la superficie de la madera, ¿sí? Se está dando una orden, una indicación, y está escrito en segunda persona, ¿sí? Y la biografía está escrito en tercera persona, o sea que yo voy a escribir sobre alguien. Si es un hombre, voy a hablar de él, y si es una mujer, voy a hablar de ella, ¿sí? Tercera persona. Bien. La biografía trae, además, una imagen, un retrato, una fotografía de la persona de la cual yo estoy escribiendo. O sea, que además se agrega, además de contar toda la historia de su vida, debo agregar una foto, ¿sí? Para saber de quién se trata. También se puede agregar fotos de sus obras, en el caso de que haya sido, digamos, un escritor, un pintor, ¿sí? También se agrega esas fotos, ¿sí? Y vamos a ver que la biografía es una fuente de consulta permanente. Yo puedo consultar, por ejemplo, si yo quiero saber la historia de vida de alguien famoso, voy a leer la biografía. Y voy a saber cuándo nació, en qué lugar, ¿sí? Si se casó, cuándo y, por ejemplo, dónde y cuándo estudió, a qué se dedicaba, ¿sí? Bien. Ahora voy a explicar un poquito lo que nombré hace un rato, que es la autobiografía. La palabra auto tiene que ver con propio. Y biografía tiene que ver con la historia de vida. O sea que la autobiografía habla sobre la propia historia de vida, ¿sí? O sea que yo voy a escribir, por ejemplo, voy a contar sobre los principales hechos de mi vida, ¿sí? Empiezo desde el momento de mi nacimiento, ¿sí? Incluyendo sucesos de mi vida personal, de mi vida profesional, la fecha y el lugar de mi nacimiento, mis recuerdos, mis viajes, mis logros más importantes, ¿sí? Bien. La autobiografía y la biografía tienen la misma estructura, ¿sí? O sea que en su texto aparece casi lo mismo, pero con la diferencia que en la autobiografía, ¿sí? La persona que escribe es la protagonista de la historia. O sea, yo voy a escribir sobre mi propia historia. En cambio, la biografía, quien escribe, o sea, una persona escribe sobre otra, ¿sí? La autobiografía está escrito en primera persona y la biografía está escrito en tercera persona. Yo escribo acerca de otro, ¿sí? Bien. Ahora, antes de finalizar con la explicación, les voy a develar quiénes son estos tres personajes famosos, ¿sí? No los reconocieron. Él es un cantante cuartetero muy reconocido que murió en el año 2000, un cantante cordobés que es el Potro Rodrigo. Él es Carlos Tevez, un futbolista del club Boca Juniors, que nació en el Fuerte Apache.
Y por último, ella es una artista mexicana muy reconocida por sus cuadros, ¿sí? Que es Frida Kahlo, que por lo general la encontramos en algunos objetos, por ejemplo, tazas, agendas, cuadros, ¿sí? Bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase y vamos a seguir desarrollando este tema que es la biografía. Les mando un gran abrazo y seguimos en contacto.